Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en la clase número 2 vamos a ver este pan casero con semillas, ideal para acompañar en todas las comidas. Es una receta súper fácil de hacer, no se la pierdan y vamos con los ingredientes. Bueno, los ingredientes para este pan casero son harina 4 ceros, 1 kilogramo, ¿sí? Si vos te encontrás en otro país que no sea Argentina, sería harina floja. Azúcar 40 gramos, sal 20 gramos, miel de abeja 15 gramos, que si no lo tenés no pasa nada, la puedes hacer igual, levadura fresca 25 gramos. Bueno, vamos a colocar la harina en un recipiente. Yo estoy usando esta marca porque sé que muchas personas me miran de Argentina. A mí particularmente me resulta muchísimo los panes con esta clase de harina. Si tienen la oportunidad de conseguirla, se las recomiendo que la compren. Les quiero aclarar que a mí la marca no me sponsorea, pero bueno, me gusta mostrar todo, ¿sí? Porque a veces me preguntan qué tipo de marca uso de harinas. Y no todas son iguales y a mí esta me resulta espectacular. Bueno, vamos a hacer un huequito y vamos a ir colocando todos los ingredientes en el centro. Si ustedes lo usan, van a usar amasadora, hacen igual lo mismo. Ahora el azúcar, la sal, siempre en los costados, la miel de abeja, y me había olvidado el aceite, que son 80 mililitros, que es un aceite neutro. En este caso yo usé aceite de girasol, ustedes pueden usar cualquiera que tengan. Y el agua. El agua para esta receta son 500 mililitros, como puede ser también que lleve un poco más. Siempre tengan agua extra en otro recipiente. Y vamos a ir mezclando de a poco bien, que se vaya disolviendo la levadura. Como no hicimos un prefermento, mezclamos bien. Y el agua la vamos agregando de a poco. A mí me gusta ir agregándola así, de esa manera. Ustedes, si quieren, agregan los 500 mililitros de golpe. Pero así, de esa manera, van observando, van viendo la hidratación de la masa. Si le pide más agua. Ahora la volcamos sobre la mesa de trabajo y vamos a comenzar a amasar. Aproximadamente a mí me llevó este amasado 15 minutos. Todo va a depender de la fuerza de ustedes. Cuando las masas tienen materia grasa, como en este caso tiene aceite, yo les recomiendo también darle unos golpes sobre la mesa, porque así la materia grasa se va bien impregnando sobre la masa, ¿sí? Y la hace más homogénea. Así tiene que quedar, no se tiene que pegar en las manos ni tampoco en la mesada. Es una masa súper tierna. Bueno, ahora la vamos a bollar y la vamos a dejar descansar en el recipiente hasta que duplique, llegue al borde del bol, tapada. Todo va a depender de la temperatura que ustedes tengan en la cocina. Bueno, la masa ya levó hasta el borde del recipiente. Genial está. Hasta burbujas en los costados. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desgasificar dentro del mismo recipiente un poquito. Suavemente.
Vamos a espolvorear un poquito la mesa de trabajo donde vamos a volcar la masa. Las burbujas que tienen es increíble. Siempre suave tratar la masa, sin desgarrarla. Y ahora con la yema de los dedos vamos a ir desgasificando, haciendo aproximadamente un rectángulo. Y vamos a comenzar desde un extremo, como me están viendo, ir presionando. Y vamos a hacer como un arrollado. Presionamos y estiramos para atrás. Y los extremos de las puntas hacia adentro. Enrollamos, presionamos y volvemos a enrollar. Le damos tensión para que no quede después burbujas dentro de la miga del pan. Es muy fácil de hacer este pan, es riquísimo. Y ahora en el cierre hacemos como unas costuras, cerramos esas costuras como si pellizcáramos un poquito la masa, para que cuando después se cocine no se abra y esa costura va a ir hacia abajo. La cerramos bien, como están viendo ahí. Los extremos también. Y quedan hacia abajo. Ahora en una placa yo le puse rocío vegetal o le pueden poner manteca, colocamos la pieza de pan, la acomodamos bien y vamos a dejar levar hasta que duplique. En este momento ustedes tienen que encender el horno porque se va a cocinar en un horno fuerte de 200 grados. En este momento. Bueno, ya el pan elevó su volumen, está espectacular. Ahora le vamos a dar color con un huevo batido, es un huevo solo. Y lo vamos a grenear primero. De forma perpendicular, que esté la gilette o el cúter o un cuchillo bien filoso, ¿sí? Y vamos a pintar el pan muy suavemente. Despacio para que no se venga abajo la pieza, todo enleudado. Bueno, yo acá tengo estas semillas que son zapallo, sésamo blanco, lino y el sésamo negro. Ustedes pueden colocar las que tengan. Ya el horno está precalentándose a 200 grados. Horno fuerte, aproximadamente 50 minutos. Ustedes se van a dar cuenta que está el pan cuando lo golpean abajo en la base y suena hueco. Ahora sí, al horno va. Bueno, ya salió el pan del horno. Miren lo que es este pan. Es enorme.
Es increíblemente hermoso. Ahora lo que vamos a hacer, como está muy caliente, recién salido, vamos a dejarlo enfriar en una rejilla. Y hay que cortarlo cuando está frío, ¿sí? No lo corten en caliente, por favor. Ustedes se dan cuenta cuando está bien cocido, cuando golpean el fondo, la base del pan y suena hueco, es porque ya el pan está. Lo tienen que sacar del horno, si no lo pasan. Bueno, lo vamos a dejar ahí, que se enfríe y después les voy a mostrar cómo es la miga, que van a quedar encantados. Bueno, ya el pan está frío, miren lo que es este pan, es una maravilla. Quiero que observen la miga de este pan, el interior que tiene. Es una miga súper blandita, que parece un algodón, no se desmiga para nada, es un pan muy versátil que lo pueden comer en las meriendas, almuerzo, cena, desayuno. Lo pueden frizar en porciones. Es increíble, lo tienen que hacer porque es una receta muy fácil y es un pan que rinde muchísimo. Miren lo que es la miga. Yo quiero que observen lo flexible que es. Bueno, yo espero que les haya gustado este video, esta receta más que el video, que lo hagan, que me dejen en los comentarios qué les pareció. Y bueno, nos veremos en la próxima clase con otro pan increíble y súper fácil para que puedan comer siempre panes hechos por ustedes. ¡Chao!